En los últimos versículos del Salmo 51, en este modelo de oración por el perdón, el salmista pide a Dios que no lo eche de delante de sí, que no quite su Santo Espíritu de él, que restaure el gozo de la salvación y que su Espíritu lo sostenga, lo sustente. Son expresiones de oración de un corazón arrepentido que constituyen para nosotros un modelo tremendo. Cuando pecamos, cuando fallamos delante de Dios, nos sentimos alejados de Dios. Y aunque el creyente que lo es auténticamente, aquel que ha nacido de nuevo, no perderá, por supuesto, su salvación, pero afecta su comunión con Dios, sin duda ninguna. Y el creyente verdadero se siente afligido, se siente entristecido, se siente incluso alejado de Dios cuando peca. Así que la oración, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, nos ayuda a nosotros a aprender a orar pidiéndole a Dios que restaure nuestra comunión con Él. Que no solamente quite la culpa, que perdone, que lave, que limpie, que borre, sino que restaure la comunión con Él, para que nosotros podamos continuar andando en la rectitud que el Señor nos ha impartido, y no solamente que nos ha atribuido, sino que nos ha impartido por su gracia. Igualmente, debemos orar pidiéndole a Dios que nos devuelva el gozo de la salvación, porque cuando nosotros pecamos, no solamente el Espíritu Santo, dice la Biblia claramente, que el Espíritu Santo se entristece, contrista, dice la Biblia que no contristemos al Espíritu, y contristamos al Espíritu, o sea, entristecemos al Espíritu Santo cuando llevamos a cabo acciones pecaminosas, acciones contrarias a la palabra y la voluntad de Dios. Así que no solamente el Espíritu Santo se contrista o se entristece, sino que el corazón del verdadero creyente también se aflige, se entristece, se apena. Entonces, al orar por el perdón, al orar por la restauración, al orar por la comunión, oramos también pidiendo que Dios restaure el gozo de nuestra salvación, que Dios renueve ese sentido de felicidad interna que aparece en el creyente cuando conoce a Jesucristo y cuando camina con Jesucristo en su vida diariamente. En la parte final de este salmo, David habla del hecho de que es así como Dios va a usar su vida para enseñar a los pecadores, y él ora a Dios pidiendo que abra sus labios para que él pueda alabarle. Y entonces, en esta última parte hay algunos breves detalles que quiero señalar, donde dice: mira, Dios, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni holocausto. Luego dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Permítame aclarar que cuando David utiliza el término sacrificio, se está refiriendo no tanto a los sacrificios que nosotros hoy llamamos tales sacrificios, o sea, cosas que hacemos difíciles para poder complacer a Dios, como hace tanta gente, ¿no? Tanta gente que anda arrodillada en un templo, poniendo sobre su cabeza una pesada piedra como un sacrificio a Dios. Bueno, no es a eso lo que el salmista se refiere, porque en aquella época habían sacrificios de animales que se ofrecían a Dios, y ese sacrificio era como una especie de sustituto del ofrendante, del que estaba sacrificando ese animal, como una ofrenda a Dios y como una representación de él mismo entregándose a Dios. Entonces, lo que David dice: mira, lo que a Dios le interesa no son esos sacrificios que usted hace, sino un corazón humillado, entristecido delante de él. Y eso para nosotros equivale hoy a decir: bueno, mira, a Dios no le interesa que tú
vayas a la iglesia, cantes cánticos, o leas la Biblia, o escuches la predicación, o hagas todo ese tipo de cosas, si realmente tu corazón está alejado de Él. A Dios no le interesa que tú des esta ofrenda o hagas aquella obra o aquella cosa si tu corazón no está en sintonía con Él. Lo que a Dios le interesa, el culto que Dios quiere, es el culto de tu corazón humillado delante de Dios, entristecido por haber pecado, y ese corazón ofrendado a Dios, entregado a Dios como un culto a Dios. Ese es el verdadero culto. Por eso el salmista dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios, o sea, el culto a Dios, es el espíritu quebrantado, el espíritu que reconoce, que se entristece por haber pecado. Ese es el culto que Dios quiere. Y por eso dice al final, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es una gran promesa, es una gran afirmación. No importa cuál sea tu condición o haya sido tu pecado, no importa cuál haya sido tu falta, si tú vienes sinceramente humillado delante de Dios, Dios te va a aceptar, Dios te va a perdonar, te va a limpiar, te va a renovar, te va a recibir. Por eso el versículo dice que al corazón contrito, o sea, entristecido, y al corazón humillado delante de Dios, Dios no lo va a despreciar. Eso dice la Biblia. Y eso es un consuelo para todos nosotros. Para todos nosotros, al pecar delante de Dios, es un consuelo saber que Dios, si venimos sinceramente arrepentidos, adoloridos y humillados delante de Él, avergonzados delante de Él, si venimos con ese espíritu humilde, Dios no nos va a despreciar. Recuerda eso, Dios no te va a despreciar si tú vienes a Él humillado y sinceramente arrepentido, dolido, vienes a Él apelando a su misericordia, a su gracia, a su amor. Dios no te va a despreciar, te va a recibir, te va a aceptar, te va a perdonar, te va a renovar, te va a levantar, te va a fortalecer y va a restaurar tu vida. Créelo, porque esa es la palabra de Dios, y que así sea en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en la vida nuestra. Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.